ni más ni menos. Vamos a, pues la justicia, aquí viene otra acepción, que se llama la justicia legal o general, y tiene por objeto, pues, el bien común. El objeto de la justicia legal o general es el bien común fundamentalmente, razón por la que se dice que regula las relaciones de los particulares en la sociedad. Ven ustedes cómo la justicia tiene muchos roles que jugar, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que aquello a lo que estamos obligados por ley en relación con los demás se deriva de la naturaleza del bien común y no del conjunto de preceptos positivos que se recogen en las leyes y en los códigos. Y nos referimos, por ejemplo, a la ley natural, que eso no está en los códigos, ya que ninguna acción humana puede tener un fin que contradiga el bien común. Y cuando nosotros mencionamos ese valor del derecho, que es el bien común, pues estamos ante el derecho natural. Estamos haciendo aplicación del derecho natural, dado que somos seres sociales y en ningún caso el bien particular puede ir en contra del bien común. Eso se recoge en las leyes, en la Constitución, que no se respete. Por ejemplo, ayer me decía una compañera, una alumna, compañera de ustedes, que todo esto era muy, muy bonito, pero que realmente cuando uno mira la realidad guatemalteca se da cuenta de que las cosas son muy diferentes, ¿verdad? Y, y pues, ¿cómo aplicarlas? ¿Cómo entender esta problemática? Porque Guatemala es el país de lo absurdo, ¿verdad? Aquí pasa lo que uno no se imagina porque nadie respeta la ley. El comportamiento ético es muy, muy escaso. Llevamos la corrupción en la sangre, ¿verdad? Pero para eso está el libre albedrío. Y es que si las personas aceptan realizar un acto o un perjuicio o hacer el mal, pues tienen que atenerse a las consecuencias. Pero cuando se hace y ustedes ven o vemos que son las autoridades las mismas que cometen esos hechos y que no hay castigo, eso es impunidad, ¿verdad? Bien. Entonces hay que tener en cuenta que aquello a lo que estamos obligados por ley en relación con los demás se deriva de la naturaleza del bien común y no del conjunto de preceptos positivos que se recogen en las leyes y códigos. Y nos referimos a la ley natural, ya que ninguna acción humana puede tener un fin que contradiga el bien común, dado que somos seres sociales y en ningún caso el bien particular puede ir en contra del bien común. Sí, por ejemplo, yo no necesito acudir a un código para saber que tengo que cumplir mis obligaciones o para tratar a las personas de determinada manera, en forma respetuosa, en forma atenta, porque todo eso la justicia, el respeto también. Y eso es una justicia que se mantiene en el ambiente, pues, que es parte de la moral social y es parte no tanto de la ética, pero es tanto o cuanto parte de la moral social, de cómo debemos tratar a nuestros semejantes, a eso se refiere. Y la justicia distributiva, pues es otra definición muy interesante que regula las relaciones del bien común de la sociedad con los particulares. Pero la justicia distributiva exige tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. Fíjense ustedes, eso es muy importante. En ningún caso esta forma de justicia obliga a la distribución del bien común,
puesto que o no existiría como tal, o lo reduciríamos a una cuestión solo material, porque no todos producen lo mismo, no todos aportan lo mismo y no todos obtienen lo mismo, ¿verdad? Por eso son las desigualdades. Este tipo de justicia obliga a que en caso de que haya que distribuir un bien entre los miembros de una sociedad, por ejemplo, dicho reparto sea proporcionado a los méritos de los beneficiarios. Y por eso es que hay diferencias, por ejemplo, en los salarios, ¿verdad? En los ingresos, en los honorarios, porque también la educación formal, en donde se obtiene una licenciatura y se obtiene una maestría o un doctorado, pues tiene sus méritos. Y eso hace que el profesional se cotice mejor. Ahora, digamos, en la parte operativa, pues hay maestros carpinteros de mucho prestigio, maestros pues, en algunas artes manuales que verdaderamente ganan muy bien y no necesitan tener título. Entonces, esto los incluye a todos, todos. Este tipo de justicia obliga entonces a que en caso de que haya que distribuir un bien común entre los miembros de una sociedad, dicho reparto sea proporcional a los méritos. Dicho reparto sea proporcionado de acuerdo a los méritos de los beneficiarios. Pues como yo les decía, no todo el mundo aporta lo mismo. Y por eso es lo que se toma en cuenta también para establecer las tasas de impuestos, los porcentajes de impuestos que tiene que pagar cada quien. Por ejemplo, el boleto de ornato, ven ustedes que los profesionales tenemos que pagar 150 quetzales, o sea, la tarifa más alta. Pero en cambio hay estudiantes, hay obreros, hay amas de casa que pagan menos. Y eso es proporcional a los méritos de los beneficiarios y del mismo modo que la contribución de estos al conjunto ha de ser proporcional a sus posibilidades. No es lo mismo lo que puede aportar en impuestos un profesional que está trabajando que por ejemplo, alguien del sector, pues, o una ama de casa, por decirlo así, ¿verdad? Y es así como regula simplemente el modo en que, como se regula el modo en que se ha de distribuir ese bien común, no la cantidad material del mismo, porque eso compete a la justicia legal, ¿verdad? Y eso se refiere mucho, pues, a los impuestos. Tenemos también la justicia correctiva o conmutativa, y este es el conjunto personal de cada uno con el otro. Es el compromiso personal de cada uno con el otro. La justicia me obliga a reconocer al otro en cuanto tal que es el otro. Es bien, y esto se llama la otredad, y es otro aspecto que tiene todo un desarrollo teórico, jóvenes. Es tremendo, igual que la paz y la justicia, la otredad, o sea, el reconocimiento del otro y de sus derechos, tiene toda una teoría. Entonces, dice, la justicia correctiva o conmutativa es el compromiso personal de cada uno con el otro. La justicia me obliga a reconocer al otro en cuanto tal otro, sin necesidad de que me otorgue nada a cambio. Por ejemplo, ustedes están trabajando como equipo, ¿verdad? Y cuando se inscriben en la facultad, pues se llenan las aulas y se dan cuenta de pues, que tienen otros compañeros ahí. Entonces los tratan de una manera en que reconocen su presencia y colaboran, ¿verdad? Entre sí. Podríamos decir entonces que en un cierto sentido, cuando nuestro compromiso personal por la justicia es real, no estamos haciendo más que lo que debemos. ¿Y qué debemos hacer? Pues tratar a las demás personas con respeto. Y si las podemos ayudar, mejor. Y esa es la justicia correctiva o conmutativa, ¿verdad? No se refiere a lo judicial.
sino se refiere al trato de las personas, a los semejantes. No es un acto de generosidad tampoco, sino que no es ni más ni menos de que tratamos a las otras personas como nosotros queremos que nos traten, ¿verdad? Entonces estamos dando a la realidad personal y social el valor que merece. Porque el hombre no puede vivir solo, pues tiene que estar aglutinado en varios grupos, grupo familiar, amigos, equipo, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Y en cada uno, pues tenemos que reconocer el papel del otro. Tenemos aquí también la justicia como virtud, que algunos filósofos la señalan así. Un poco la justicia como virtud se basa un poco en la religión que brinda a Dios el culto divino, ¿verdad? Se relaciona también con la piedad que se tributa a los padres, de los hijos a los padres, el respeto y el reconocimiento del papel de los padres en una familia. También cuando se reconoce a la patria y se hacen homenajes, merecidos homenajes, ¿verdad? También abarca el respeto mediante el cual se honra a las personas dignas. La gratitud o reconocimiento también por los beneficios recibidos. Eso también es otra forma de justicia como virtud. Este concepto de justicia, pues probablemente es el más antiguo de todos, pues todavía se halla en textos religiosos como la Biblia, ¿verdad? O sea, en la Biblia se dice que hay que agradecer lo que se tiene, lo que se ha recibido. Bueno, yo no es que sea una lectora asidua de la Biblia tampoco, pero como eso es cultura general, ¿verdad? Por ahí he oído también de que hay que agradecer lo que se tiene. Bien, vamos entonces a ver, bueno, la justicia social y judicial. Son dos tipos de justicia, ¿verdad? Pero las aglutiné en una sola filmina para ahorrar. La justicia social, pues es la justicia entendida como valor supremo del derecho. Es el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables. ¿Pero por quién? Pues considerados razonables por un colectivo social determinado. Es decir, por ejemplo, la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la moral también, con la moral social. Y un estándar de justicia, pues sería aquello que se considera más razonable para una situación dada. O sea, lo que se busca es que en determinadas situaciones que haya que participar, pues, en algún evento, pues se busca eh, lo que sea más razonable para la sociedad dada de que se trate. Por ejemplo, este proceso de elecciones que tenemos ahora de rector, pues lo que se busca es verdaderamente participar de acuerdo con las reglas del evento, en los horarios, con los requisitos que se establecen. Pero hay otros requisitos y, por ejemplo, también hay boicot, a veces hay zancadilla, ¿verdad? Y pues no se puede dar el proceso fluido e igual, equitativo para todos los participantes. Y ahí eso pues tiene mucho que ver con la justicia, porque no es un asunto judicial inicialmente, pero puede eventualmente caer en lo judicial. Pero la administración también hace justicia.
las entidades autónomas, las semiautónomas, todas tienen en su poder la jurisdicción administrativa y dentro de sus actos tienen que hacer justicia desde su correspondiente lugar de trabajo, cada quien, cada funcionario, cada junta directiva, cada cuerpo colegiado. Y ahí sí que darle a cada uno lo que le corresponde. Si hay votos suficientes para un candidato o votos que obtuvo la mayoría y los otros no, pues hay que ser claro, hay que ser transparente y asignarle los votos que obtuvo. Y de acuerdo a los votos que obtuvo, pues habrá ganado o no habrá ganado una elección. O eventualmente se puede ir a una votación más, que es lo que le llaman la segunda vuelta. Y esa es la justicia social, y eso pasa en todo. Miren, en las juntas directivas de los condominios, de las colonias, que se ha oído tantas cosas feas de las juntas directivas, verdaderamente, que se empoderan y se apropian de los bienes, de los bienes comunes. Y empiezan a hacer, aplican medidas caprichosas, injustas. Y ahí tenemos también la justicia judicial. Y esta justicia, pues es la más vista, ¿verdad? La que tenemos más a la vista, que existe cuando el juez tiene que integrar el derecho ante las lagunas de la ley, haciendo uso de la analogía o de los principios generales del derecho. Porque el fin es encontrar una solución justa para un caso concreto. Entonces, aunque no hubiese disposición legal que regule ese caso o que no haya jurisprudencia, un acto de justicia es que el juez integre el derecho y encuentre la solución haciendo uso de sus conocimientos, de los recursos que puedan darse, de lo que aporten los litigantes dentro del proceso. En fin, pero eso significa que no va a denegar la justicia, sino que sí la va a otorgar. No va a rechazar un caso, sino que le va a, lo va a tratar de resolver, lo va a resolver más bien, porque hay recursos en la ley para que un juez pueda hacerlo. Y eso, pues con eso no se niega la justicia, y es un acto en sí de justicia. Vamos a ver qué viene. Bueno, aquí tenemos la justicia como principio de derecho, que ya platicamos de esto, ¿verdad? Que delimita y armoniza los deseos, pretensiones e intereses en juego, en conflicto de la vida social de la comunidad. Desde la antigua Grecia se manifestó en distintos términos la justicia. Platón indicaba que era una virtud suprema que se encontraba por encima de la sabiduría. Olpiano expresó que la justicia era la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y Stamler también expresó el criterio de que la justicia es una idea de armonía permanente y absoluta de la conducta social. Y Radbruch sostiene que la justicia, al igual que lo bueno, lo verdadero y lo bello, es un valor absoluto y determina la relación de igualdad o desigualdad en el trato humano. Es, en síntesis, la capacidad de una ley para hacer posible la eficacia de las relaciones humanas. Estas definiciones de estos autores, de estos filósofos, se encuentran en el primer texto que les di, de Máximo Pacheco. Ahí las pueden encontrar. Tienen que leer su material también, ¿verdad? Y aquí pues tenemos los
los valores, ¿verdad? Ya vimos la seguridad jurídica o certeza jurídica, que se explicó ampliamente ayer, ¿verdad? Ayer explicamos lo que era la seguridad o certeza jurídica, ya se explicó la justicia, en donde se encuentran los principios de seguridad jurídica, pues en la Constitución, en las obligaciones del Estado, artículo 2. Si alguien tiene su Constitución por ahí, que nos pueda leer el artículo 2. ¿Están jóvenes o no están? Artículo 2. Deberes del Estado. El deber del es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Bueno, muchísimas gracias. Ven ustedes todo lo que comprende ese simple párrafo, pues. Nada menos que la vida, la seguridad. ¿Qué más dice? Esperanza está leyendo. Paz y desarrollo integral de la persona. Va, fíjense. Paz, desarrollo integral, la vida, la integridad. ¿Qué más? Imagínense ustedes. Todo está ahí en ese artículo 2. Todo lo que tiene que hacer el Estado. Sí. Bien. Vamos a tratar de ver empezar a ver esta filmina, aunque no la... Bueno, sí, creo que sí la vamos a poder terminar. Parece que ya está lloviendo, ¿verdad, jóvenes? Ya se nos vino el invierno. Bueno, entonces vamos a ver así someramente el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia. Lo vamos a ver rápidamente para poder verlo, analizarlo en la próxima sesión. Para saber el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia, pues tenemos a la eminencia que es John Rawls y otros autores, por supuesto. Y entonces lo que él dice, pues que cuando nosotros hacemos el análisis del papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia, lo primero que hay que hacer es ubicar a la justicia como un valor jurídico. Y eso ya lo hicimos con nuestras clases anteriores. Definitivamente no hay duda de que la justicia es un valor jurídico, ¿verdad? Intelectuales de todas las épocas han tratado de definir conceptos como justicia de manera, a su manera, ¿verdad? Singular y modernamente, y ese esfuerzo pues ha trascendido a lograr que se unifique una unificación de lo que sería una justicia universal. Y lo que es abordado por la filosofía del derecho, también es abordado por las ciencias sociales, por la sociología e incluso por la economía. Porque las sociedades tienen varios aspectos y la economía juega un papel importantísimo. Es que ya no se concibe el derecho como una ciencia tridimensional, porque la ciencia tridimensional tomaba en cuenta solo los hechos, las normas y los valores. Pero la justicia trasciende mucho más allá de eso, sino que ahora se correlaciona con otras teorías y ciencias, generando una teoría pluridimensional de la misma justicia. Esto lo dice el maestro jurista David Sobrevilla. Entonces dice, entendemos que la idea misma del derecho es procurar alcanzar la justicia, que si uno como profesional del derecho no es capaz de entender la real dimensión y complejidad de ello, entonces se enfrenta a un reto difícil de superar, ¿verdad? Y gracias a los diferentes filósofos dedicados a las investigaciones filosóficas, es que tenemos oportunidad de examinar
la dimensión real de las ideas de quienes han postulado teorías de la justicia. Asimismo, se ha visto delimitado el examen de dos grandes autores como Luis Biorro y Amartya Sen. Y, por ejemplo, vamos a ver, aquí están el desarrollo de lo que afirman esos filósofos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de justicia ha tenido siempre una gran importancia dentro de la ética, la política y la filosofía del derecho. Pero en los últimos tiempos esta importancia se ha acrecentado, como se observa en el tema, que ha desplazado a digamos, a la disyuntiva clásica entre el bien y el mal dentro de la ética, al grado que el problema de la justicia distributiva está a la orden del día en la discusión política, y de que el justnaturalismo experimenta un renovado reconocimiento en los últimos años, gracias a los trabajos de los autores como Ronald Dworkin y Robert Alexy, quienes sostienen que no se puede concebir al derecho eliminando de él los valores morales, los que se manifiestan en la doctrina de los principios, en la doctrina de los principios. Sí, lo que pasa es de que durante cierto tiempo, después de la posmodernidad, se abandonó mucho la idea es decir, la existencia del justnaturalismo, pero con el renacimiento o con digamos, el reconocimiento de los derechos humanos, pues surge nuevamente, y no es porque no existiera, sino que toma nuevamente importancia el derecho natural, porque todo lo que son convenios y acuerdos internacionales constituyen derecho natural. Y entonces toma relevancia también cuando se habla de la justicia y de la justicia como un valor, precisamente por estos nuevos autores, que Ronald Dworkin y Robert Alexy. Creo que Robert Alexy acaba de fallecer, pero hace un año más o menos. Son filósofos que han escrito, filósofos de actualidad, ¿verdad? Y John Rawls, pues también él escribe libros Razón y Justicia, y habla de los retos de la sociedad por venir. Y algunos dicen que no es cuestión de razón, sino de sensibilidad para detectar la injusticia. Porque, por ejemplo, cuando hay hambruna, es más fácil protestar que razonar de manera elaborada sobre la justicia o la injusticia. Entonces se hablaría en este caso de injusticia si pudiera haber sido evitada, y si quienes pudieron evitarlo no lo hicieron. Y ahí estamos ante este análisis de razón y justicia también de Luis Biorro. Razonar, dice, es pasar de la observación de una tragedia al diagnóstico de una injusticia. Los estudiosos de la justicia en diferentes lugares del mundo procuran brindar el fundamento intelectual para pasar del sentimiento general de injusticia a los diagnósticos particulares razonados por la injusticia. O sea, lo que se trata es de darle una razón filosófica a todo eso que se llama como injusticia, ¿verdad? En todos los órdenes de una sociedad. Razón y justicia, por ejemplo, muchos líderes o autoridades son renuentes a examinar los fundamentos de sus políticas, pues aunque sus decisiones pueden ser correctas, tal vez sus razones no lo sean. Y las razones de la ley se encuentran en los fundamentos, en los principios. Y en algunos casos puede funcionar un gobierno sensato, pero que puede conducir también a muchas arbitrariedades. Entonces, los requisitos de una teoría de la justicia incluyen también poner la razón en juego en el diagnóstico de la justicia y la injusticia. No hay que cerrar los ojos. Y por eso, por ejemplo, Amartya Sen, que es una jurista, filósofa, señala que
algunas preguntas, plantea algunas preguntas como las que ustedes ven ahí. ¿Cómo debería promoverse la justicia? ¿Qué serían las instituciones perfectamente justas? ¿Cómo serían las instituciones perfectamente justas? El trascendentalismo sostiene que la justicia sea conceptualizada desde el punto de vista de ciertos esquemas organizacionales, instituciones, organización y reglas de conducta cuya presencia activa sería un indicador de que hay justicia, ¿verdad? Pero ¿acaso no se debería examinar también lo que existe en la sociedad, lo que existe en las personas que viven con las instituciones y reglas existentes? Por supuesto, ahí hay mucho trabajo, es un gran trabajo el que existe en ese sentido. Y entonces aquí hay varias acotaciones, ¿verdad? El papel de la justicia en la vida del hombre, pues este papel determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea y ayuda a ubicar a la justicia como valor jurídico fundamental. Lo más elemental es decir que la justicia es dar a quien lo suyo, ¿verdad? Pero con este estudio nosotros nos damos cuenta que va mucho más allá. Entonces los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho. Estos valores son al derecho, como los valores morales a la sociedad. Sin ellos no habría orden, no habría sanciones ni correcciones. La justicia pues es orden, paz, solidaridad, seguridad, etcétera, muchos etcéteras ahí. Y su contravalor sería la injusticia. Podemos deducir la principal relación de la justicia con los otros valores jurídicos, ¿verdad? Es que a falta de esta los demás se vuelven antivalores y ese es el problema. Por eso es tan importante estudiar a la justicia. Por eso vamos a examinar, vamos a estudiar el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia contemporáneas. Porque la concepción de la justicia para las diversas corrientes filosóficas, tanto el justnaturalismo como el positivismo, han hecho grandes aportes a la construcción del derecho. Tenemos, por ejemplo, lo que les había mencionado antes, la justicia legal o general, que regula los derechos de la sociedad y se le llama legal porque es propio de las leyes humanas determinar los actos debidos al bien común que la sociedad tiene el derecho de exigir. La justicia legal también exige que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta hacia el bien común. Por lo tanto, rige los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad como representantes de la comunidad, como los deberes de los propios gobernantes, por ejemplo, dado que también ellos están obligados a actuar de acuerdo con la exigencia del bien común. Y realmente este gobierno, si pensara en el bien común, pues estaríamos mejor todos, gozaríamos de mayores servicios, no tendríamos que hacer todo por nuestra cuenta, sino que el Estado devuelve parte de lo que los impuestos que pagamos, ¿verdad? Y, por ejemplo, la filosofía del derecho de los filósofos y del derecho para los juristas que tenemos acá, pues la primera es un reduccionismo de lo jurídico, ¿verdad? Porque no solo los filósofos analizan el derecho ni la justicia. Entonces es un reduccionismo de lo jurídico porque solo lo enfoca desde la filosofía, desde los grandes sistemas filosóficos en que el derecho ocupa una pequeña porción y no solo es una pieza más del engranaje filosófico.
Está bien la filosofía que lo estudia todo, pero el derecho es casi todo, pues. El filósofo del derecho no brilla con luz propia, sino con luz refleja, porque tiene un conocimiento del derecho muy vago y superficial. Y eso está desconectado de la experiencia jurídica y de los problemas jurídicos. Y pues les van a interesar muy poco a la comunidad de juristas. Porque una cosa es el jurista y otra cosa es el filósofo del derecho. Y no todos los filósofos conocen bien el derecho. Y la segunda opción o forma de hacer filosofía del derecho no es como los filósofos, sino es más importante hacerla como juristas, porque aborda la especulación teórico-jurídica desde la experiencia jurídica que corresponde más a concepciones que son autónomas para los juristas, independientemente de otras reflexiones filosóficas más generales. O sea que la diferencia entre los filósofos y la filosofía del derecho vista por los filósofos y la filosofía del derecho vista para los juristas, pues es mucho más completa para los juristas porque el jurista conoce el derecho a profundidad y en detalle. En cambio, el filósofo conoce el derecho y si bien puede hacer alguna crítica, pero lo conoce en una forma general. En cambio, el jurista pues conoce el derecho sustantivo y procesal. Es más enriquecedora la experiencia para los juristas. Entonces, ¿cuáles serían los temas de la filosofía del derecho que interesan a los juristas, según Norberto Bobbio? Pues él las divide en tres áreas. Para Bobbio, la filosofía se compone de tres partes. Una que es teoría del derecho, otra que es teoría de la justicia y otra que es teoría de la ciencia jurídica. Estos tres campos temáticos dibujan el contorno de las ramas o subáreas de especulación a identificar como filosofía del derecho para los juristas. Entre ellas no figura la historia de la filosofía del derecho, como ustedes pueden ver. La razón de que no figure no es por rechazo, ¿verdad? O sea, la razón de tal ausencia no se encuentra en el rechazo del maestro filósofo al criterio histórico como razón epistemológica, sino que responde a que el profesor de Turín, este filósofo italiano, ¿cómo se llama? Pues es Norberto Bobbio. Él no es partidario de las historias de la filosofía del derecho como obras con sustantividad propia, porque prácticamente son obras de teatro, dice él, con elencos y doctrinas que son más bien heterogéneas. Por eso es que él no incluye el criterio de la historia dentro de estas tres áreas de estudio para los juristas. Aquí ustedes pueden ver, está la teoría del derecho, está la teoría de la justicia, está la teoría de la ciencia jurídica. O sea, esto que estamos viendo ya es filosofía, metiéndonos un poco más en el derecho y la filosofía. Entonces dice Norberto Bobbio, a mí no me interesa la historia, porque la historia pues casi que son novelas de teatro, pues. Me interesa la sustancia. Y por eso es que él dice que es mejor que la filosofía, que el derecho sea analizado por filósofos que a la vez sean juristas. Entonces, pues el papel de la justicia en la vida del hombre y lo que pues impacta realmente al ser humano. Y vaya que si no le impacta. Vean ustedes cómo los niños sufren en una sociedad como la nuestra, en donde los excluimos de bienestar, ¿verdad? Y hablo de los niños que están sufriendo, pues, que sufren abusos, que sufren hambre, falta de hogar, violencia física,
sexual, en fin, ¿verdad? Entonces, para saber lo que contiene el papel de la justicia en la vida del hombre, pues hay que verlo en la fundamentación. ¿Qué función cumple el derecho en las teorías de la justicia? Hay que analizar también los valores jurídicos del derecho, como los valores morales de la sociedad. Pues Santo Tomás de Aquino dice: la caridad puede ser llamada virtud general en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien divino. Así también puede serlo la justicia legal, en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien común. Mario Alzamora Valdés dice: la justicia general es algo más que virtud, es el conjunto de todas las virtudes, la virtud que se refiere al bien y a la conveniencia de los demás. Y el otro filósofo, Tanqueray, señala que la justicia general, que también se llama legal, nos obliga a reconocer los grandes beneficios que recibimos de la sociedad, soportando las cargas legales que nos impone y prestándole los servicios que espera de nosotros. Porque miren, cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en la sociedad. Y es por medio de nuestro rol que nosotros le devolvemos a la sociedad los beneficios que recibimos. Que no son iguales todos, eso es cierto. Y por eso es que hablar de igualdad, pues se dice que todos somos iguales ante la ley, pero ante la ley hay muchas desigualdades. Bien, jóvenes, vamos a dejar acá. Creo que aquí termina la presentación también. Y les recomiendo que vayan a votar, que no dejen de hacerlo, porque cuando se dejan esos espacios, pues se corre peligro de que otros voten, ¿verdad? Y no son precisamente los mejores. Bien, jóvenes, que pasen buena tarde. Lean su material, por favor, lean su material. Está bien, muchas